Cuando mi padre me llevaba de madrugada al club, susurraba en mi oído: «Ahora vas a pagar mi deuda». Tenía 12 años y me convertí en la moneda de cambio de sus apuestas perdidas. Durante 5 años pagué con mi cuerpo cada carta que jugó mal. «Ahora vas a pagar mi deuda». Eso fue lo que mi padre me dijo la primera vez que me llevó a ese lugar maldito. Hola, mis queridos. ¿Cómo están ustedes? Espero que bien, con salud y con el corazón en paz, que es lo que más importa en esta vida. Mi nombre es Elsa Santos Carvalho. Tengo 79 años bien vividos. Nací y me crié aquí en Puebla, en nuestro querido México, tierra de mariachis y de los tacos, al pastor más deliciosos que existen. Hoy vivo en la Ciudad de México, pero mi corazón siempre está aquí en Puebla, en este pueblito bendito que me vio nacer y donde viví las experiencias más marcantes de mi vida. ¿Saben lo que hago todos los días por la mañanita? Me levanto tempranito, a las 5:30 de la madrugada, y voy a cuidar mi huertito en el patio. Ay, mis hijos, es mi momento de paz. Planto cilantro, cebollitas, chile, jitomate y tomate cherry, todo sin químicos, de la forma que mi mamá me enseñó. Empecé este huertito hace unos 15 años, después que mi esposo falleció. Que Dios lo tenga en buen lugar. Al principio era solo para ocupar la mente, ¿no? Para no quedarme dándole vueltas a las cosas malas de la vida. Pero hoy, Dios mío, se volvió mi pasión, hasta vendo unas verduritas a los vecinos aquí de la calle. Estoy aquí en mi cocina calientita, sentada en mi mesita, donde tomo mi cafecito todas las tardes. Desde aquí puedo ver mi huertito por la ventana y el olor de las hierbitas entra aquí dentro. Es un perfume de paz, ¿saben? Al lado está mi sillón preferido, donde hago mi tejido y donde recibo a mis nietitos cuando vienen a visitarme los fines de semana. Miren, antes de seguir contando mi historia, quiero hacerles un pedidito especial al corazón de ustedes. Si este video está llegando hasta allá, si están escuchando esta vocecita de abuelita aquí, es porque hay algo que necesitamos compartir, ¿no es cierto? Entonces, no olviden dejar ese like ahí, que ayuda mucho a esta abuelita a seguir contando sus memorias. Y suscríbanse al canal también, ¿eh? Activen la campanita para no perderse ninguna historia. Y ustedes, mis queridas y mis queridos que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios desde qué rinconcito de México o de Latinoamérica me están viendo y a qué horita del día encontraron este video. ¿Por la mañanita, con el cafecito caliente, después de comer a la sombra, o ya por la tardecita cuando el sol se está poniendo? Siempre leo todos los comentarios con mucho cariño y me emociono al saber de dónde son y cuándo se toman un tiempito del día para escuchar las memorias de esta abuelita aquí de Puebla. Cuéntenme, ¿sí? Vamos a hacer una cadena de cariño que atraviese toda Latinoamérica de cabo a rabo. Saben, mis hijos, hay historias en la vida de uno que uno se tarda mucho tiempo en poder contar. Historias que duelen tanto que uno prefiere guardarlas bien allá en el fondo del pecho, con miedo de que duelan aún más cuando salen por la boca. Pero llegó la hora de compartir con ustedes un recuerdo que cargo hace más de 60 años. Un recuerdo que comenzó cuando yo era todavía una niña de 12 añitos, aquí mismo en Puebla. Era una época en que las cosas eran bien diferentes de lo que son hoy. Las familias eran cerradas, los padres mandaban y los hijos obedecían sin hacer preguntas, especialmente las niñas que tenían que ser siempre buenitas, siempre calladitas, siempre obedientes. Y fue justamente esa obediencia la que casi acabó conmigo. Pero voy a contar esta historia despacito, de la forma en que sucedió, porque sé que hay mucha gente por ahí que necesita escuchar que es posible salir del hoyo más profundo y volver a ver el sol, que es posible, sí, transformar el dolor en fuerza y la vergüenza en valor. Porque eso fue lo que aprendí a lo largo de estos 79 años de vida, que no existe noche tan oscura que no tenga su amanecer. Entonces, respiren profundo conmigo, mis queridos, y vamos juntos a recordar los tiempos antiguos. Cuando Puebla todavía era más pequeña, cuando las casas eran más sencillas, y cuando una niña llamada Elsa todavía jugaba con muñecas, sin saber que la vida le iba a enseñar lecciones muy duras.
Déjenme contarles cómo era mi familia cuando yo era pequeñita, allá por los años 1950 aquí en Puebla. Mi padre se llamaba Octavio Silva Santos, un hombre alto, moreno, siempre muy bien vestido y con esa manera de saber conversar con todo el mundo. En la calle, todo el mundo conocía a Octavio. ¡Toto!, gritaban los amigos cuando pasaba. Era de esos hombres que no dejaban pasar ninguna fiesta, siempre animado, siempre riéndose fuerte, siempre en el centro de las pláticas. Mi mamá, Dios la tenga en buen lugar, se llamaba Aparecida. Todo el mundo le decía Sida. Era una mujer delgadita, de esas que parece que se van a quebrar si el viento sopla muy fuerte. Tenía el cabello siempre recogido en un chongo apretado y unas ojeras oscuras que nunca se le quitaban de la cara. Desde que me acuerdo, mi mamá vivía quejándose de dolores de cabeza y de lo que ella llamaba nervios. El doctor siempre le mandaba unas medicinas que venían en frasquitos cafés, y ella las tomaba religiosamente todas las noches antes de dormir. Éramos solo nosotros tres en casa. Yo era hija única, cosa rara en aquel tiempo, cuando las familias solían tener 5 o 6 hijos. A veces escuchaba a las vecinas comentar bajito: «Pobrecita de Sida, solo pudo tener una hija». Hoy entiendo que tal vez fue una bendición de Dios que no tuviera hermanos, por lo que pasó después. Nuestra casa quedaba en la calle del Rosario, en pleno centro de la ciudad. Era una casita sencilla, de puerta y ventana, pintada de azul clarito, con un portalito en el frente donde mi mamá acostumbraba sentarse a coser al final de la tarde. Tenía 2 cuartitos pequeños, una sala que también servía de cocina y un patiecito en el fondo donde mi mamá criaba unas gallinas y plantaba sus hierbas. De ella heredé el gusto por la tierra. El cuarto de mis papás quedaba al frente de la casa y el mío era atrás, separado apenas por una pared delgadita de ladrillo. Por la noche yo escuchaba todo: las conversas, las peleas y principalmente los ronquidos de mi mamá después que tomaba las medicinas. Esas medicinas eran fuertes de verdad, gente. Mi mamá dormía como una piedra y ni un trueno lograba despertarla. Durante el día, nuestra rutina era bien sencilla. Yo me levantaba temprano, tomaba mi café con leche y pan con mantequilla y salía a jugar con las niñas de la calle. En aquel tiempo, Puebla era bien chiquita, todo el mundo se conocía y los niños jugaban sueltos en la calle sin peligro. Jugábamos a la rueda, a las escondidas, a la casita. Yo tenía una muñeca de trapo que mi mamá había hecho toda de retazos coloridos, que era mi consentida. Mi papá trabajaba en una tienda de telas ahí en el centro, pero siempre llegaba a casa con historias de donde había pasado. Me detuve en la cantina de don José a tomarme una cervecita. Fui a casa del compadre Joaquín a resolver unos negocios. Hubo un baile en casa de doña María y solo me di una pasadita. Siempre era una excusa diferente para llegar tarde. Las tardes de sábado fueron las que más marcaron mi infancia. Mientras mi mamá descansaba, las medicinas la dejaban adormilada hasta durante el día, mi papá me llevaba a pasear por el centro de la ciudad. Íbamos al mercado, donde me compraba piloncillo y miel de caña. Después pasábamos por el club recreativo, donde siempre daba solo una pasadita para saludar a los amigos. Ese club era el punto de encuentro de los hombres importantes de la ciudad. Quedaba en una casona antigua, pintada de amarillo, con unas ventanas altas y un portal grande en el frente. Por fuera parecía una casa normal, pero por dentro tenía varias salitas, un salón grande con escenario y unos cuartitos en el fondo que yo nunca sabía para qué servían. El olor de allá era siempre el mismo: humo de cigarro mezclado con perfume barato y un agrio de tequila viejo. Yo me quedaba esperando a mi papá en el portal, jugando solita mientras él resolvía unos asuntos allá adentro. A veces se tardaba mucho y yo me quedaba aburrida, escuchando el murmullo de las voces de los hombres, las carcajadas altas y un ruido extraño que parecían fichas chocando en la mesa. Cuando preguntaba qué era ese ruido, mi papá siempre decía: «Son solo los tíos jugando a las cartas, mi hija». Alrededor de los 10 años, empecé a notar que mi papá quedaba diferente después de esas pasaditas al club.
A veces volvía a casa alegre, cantando, comprándome dulces. Otras veces volvía callado, serio, y yo sabía que era mejor no hacer ruido. En esos momentos, me miraba de una forma que me daba un frío en la panza, como si estuviera pensando en algo que yo no lograba entender. Mi mamá siempre preguntaba dónde habíamos ido, pero mi papá respondía rápido. Fuimos al mercado y dimos una vuelta. Y listo, solo eso. Ella nunca insistía, nunca hacía más preguntas. Las medicinas la dejaban medio apagada, sin mucha energía para cuestionar nada. Así era nuestra vida en Puebla en aquellos tiempos. Mi papá siempre saliendo, siempre resolviendo negocios, siempre con prisa. Mi mamá siempre cansada, siempre tomando medicinas, siempre durmiendo temprano. Y yo en medio, una niña que solo quería jugar y ser feliz, sin desconfiar de nada de lo que estaba por venir. Las otras familias de nuestra calle parecían más alegres, más unidas. Yo veía a los vecinos cenando juntos, platicando en el portal, los papás jugando con los hijos. En nuestra casa, el silencio siempre pesaba demasiado, como si todos estuvieran guardando algún secreto que no se podía hablar. Y fue así como pasé mi infancia, entre los paseos con mi papá al club misterioso y las tardes tranquilas al lado de mi mamá adormilada, sin imaginar que cuando cumpliera 12 años, esos negocios que mi papá resolvía se iban a transformar en la cosa más terrible que una niña podría vivir. Fue un martes de marzo de 1958 que todo cambió en mi vida. Lo recuerdo como si fuera ayer, porque fue al día siguiente de mi cumpleaños de 12 años. Mi mamá había hecho un pastel de 3 leches con coco, mi favorito, y yo todavía estaba feliz jugando con la muñeca nueva que me habían regalado. Esa noche, mi papá llegó a casa diferente. No era esa diferencia de cuando perdía en el juego y se ponía serio. Era algo nuevo, una ansiedad en su forma de caminar de un lado a otro en la sala, fumando cigarro tras cigarro. Me miraba, después miraba hacia el cuarto donde mi mamá ya estaba roncando fuerte. Ella había tomado las medicinas más temprano ese día, quejándose de un dolor de cabeza terrible. «Elsa», me llamó bajito, «ven acá un momentito». Yo estaba en mi cuartito peinando el cabello de mi muñeca nueva, toda concentrada en el juego. Cuando escuché a mi papá llamarme de esa forma, con esa voz diferente, sentí un apretón en el pecho que no podía explicar. «¿Qué pasó, papi?» «Siéntate aquí al lado de tu papi. Necesito platicar algo importante contigo». Me senté en la puntita de la silla junto a él. El olor a cigarro estaba más fuerte que lo normal, mezclado con un olor agrio de bebida que ya conocía bien. Me pasó la mano por el cabello, pero el cariño estaba raro, diferente. «Mi hijita», empezó y su voz estaba medio temblorosa. «Ya estás señorita ahora, ¿no? 12 años, ya no eres una niñita». Moví la cabeza que sí, sin entender bien a dónde quería llegar. «Mira, Elsa, tu papi está pasando por unas dificultades, unas deudas que quedaron pendientes, unos compromisos que necesito pagar urgente. Y a veces, cuando somos familia de verdad, tenemos que ayudarnos unos a otros, ¿entiendes?» Esas palabras resonaron en mi cabeza sin mucho sentido. Deudas, compromisos. Yo era solo una niña. ¿Cómo es que podía ayudar con esas cosas de gente grande? «Papi, no entiendo». «Vas a entender, mi hija. Esta noche, cuando tu mamá esté durmiendo bien, voy a necesitar que vengas conmigo a resolver unos negocios importantes. Es cosa de familia, cosa seria, y tú, como mi hija, necesitas ayudarme». Su forma de hablar me dio un frío en la espalda. Había algo malo, pero no lograba entender qué. Solo sabía que no quería salir de casa de madrugada, no quería dejar mi cuartito calientito, no quería meterme en negocios de gente grande. «Pero papi, ¿y si mi mami se despierta y no me encuentra?» «Tu mamá no se va a despertar. Ya sabes cómo duerme pesado con las medicinas. Vamos y regresamos rapidito y ella ni va a darse cuenta de que salimos». Pasé el resto de la noche con un nudo en el estómago, acostada en mi cama, escuchando los pasos de mi papá en la sala, el rechinar de la silla donde se quedaba sentado fumando. Alrededor de las 2 de la madrugada, cuando los ronquidos de mi mamá estaban en su punto más alto, vino a buscarme.
Vamos, Elsa, ya es hora. Me levanté medio dormida, medio con miedo. Me ayudó a ponerme un vestidito sencillo y me llevó de la mano hasta la sala. La casa estaba oscura, solo iluminada por la luz del poste de la calle que entraba por la ventana del frente. «Escucha bien, mijita», dijo, sosteniéndome la cara con las dos manos. «Lo que vamos a hacer hoy es un secreto nuestro. No puedes contarle a nadie, principalmente a tu mamá. Si cuentas, va a haber una confusión muy grande y quien va a sufrir es ella. ¿Entendiste?» Moví la cabeza que sí, aunque sin entender nada. Solo sabía que no quería que mi mamá sufriera. Salimos de casa por la puerta del frente. La calle estaba desierta. Solo se oía el ruido de nuestros pasos en la banqueta de piedra. Puebla de madrugada era una ciudad fantasma, con las casas todas cerradas y un silencio que pesaba en el aire. Caminamos hasta el centro y pronto reconocí el camino. Estábamos yendo al club recreativo, pero esta vez era diferente. En lugar de entrar por la puerta del frente, donde siempre había gente platicando y riendo, mi papá me llevó por una callejuela lateral hasta una puertita pequeña en el fondo del edificio. Tocó 3 veces, hizo una pausa y tocó 2 veces más. Parecía contraseña. La puerta se abrió y apareció un hombre que no conocía. Era gordo, sudado, con una camisa abierta en el pecho y un olor fuerte a sudor mezclado con bebida. «Toto, llegaste a buena hora. La gente ya está esperando. La trajiste como quedamos». Mi papá respondió, y por primera vez en la vida escuché miedo en su voz. El hombre me miró de arriba abajo y sentí ganas de esconderme detrás de mi papá. Pero él me empujó suavemente hacia adelante. «Ándale, mi hija. Entra que tu papi viene luego atrás». El lugar era completamente diferente de la parte del club que yo conocía. Era más oscuro, con foquitos débiles colgando del techo, y el olor era horrible. Cigarro viejo, bebida derramada y algo agrio que nunca había sentido antes. Había varias puertas a lo largo de un pasillo estrecho, y de algunas salía ruido de voces apagadas y risas extrañas. Mi papá me llevó hasta una de las puertas y la abrió. Era un cuartito pequeño, con apenas una cama, una silla y una mesita. La ventana estaba cerrada con una cortina pesada y la única luz venía de un foquito débil en el techo. «Siéntate ahí en la cama y espera a que tu papi regrese», dijo. Y su voz estaba diferente, más dura. «Y acuérdate de lo que te dije, esto es secreto nuestro». «Papi, tengo miedo». «No tienes por qué tener miedo de nada, son solo unos amigos de tu papi que van a platicar contigo, gente buena, gente que conoces de la calle». Y fue entonces que dijo esas palabras que quedaron grabadas en mi alma como hierro en brasa. «Ándale, hija, tu papi tuvo una noche mala en el juego. Necesito que me ayudes a arreglar las cuentas. Ahora vas a pagar mi deuda». Salió del cuarto y cerró la puerta. Escuché el ruido de la llave girando en la cerradura. Me quedé sola en ese lugar extraño, sentada en la orilla de una cama que olía a moho, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se me iba a salir por la boca. No tardó mucho para que la puerta se abriera de nuevo, pero no era mi papá. Era don Ribeiro, el dueño de la farmacia donde mi mamá compraba las medicinas. Un hombre que siempre me daba dulces cuando pasaba a la tienda con ella, que siempre preguntaba cómo me iba en la escuela, que siempre fue amable conmigo. Pero esa madrugada, en el cuartito oscuro del fondo del club, don Ribeiro no estaba siendo amable. Estaba diferente, con los ojos brillando de una forma extraña, y el olorcito a medicina que siempre tenía estaba mezclado con olor a tequila. «Hola, Elsita», dijo, cerrando la puerta detrás de sí. «Tu papá dijo que ibas a ayudarme con unos problemitas de él». Y fue así como comenzó la pesadilla que iba a durar 5 años de mi vida. Esa noche, en ese cuartito apestoso, aprendí lo que significaba ser moneda de cambio. Aprendí que niñas como yo no teníamos valor propio, solo servíamos para pagar las deudas que los padres hacían jugando cartas y dados. Cuando todo terminó, horas después, mi papá vino a buscarme. Yo estaba sentada en el piso del cuarto, abrazada a mis propias rodillas sin poder mirar a ningún lugar.
Me ayudó a levantarme y me llevó de vuelta a casa, caminando por las calles todavía oscuras de Puebla. ¿Te acuerdas?, susurró en mi oído antes de meterme en la cama. Esto es secreto nuestro. Si le cuentas a alguien, tu mamá se va a morir de vergüenza y de tristeza. Me acosté en mi cama, jalé la sábana hasta el cuello y fingí que estaba durmiendo cuando mi mamá se despertó por la mañana. Pero el sueño nunca volvió a ser igual. La niña que jugaba con muñecas había muerto esa madrugada y en su lugar había nacido una niña que cargaba en la espalda el peso de los pecados del padre. Lo que pasó esa primera madrugada no fue un caso aislado. Fue el comienzo de una rutina maldita que se iba a repetir 2, 3 veces por semana durante los próximos 5 años de mi vida. Mi papá había descubierto una forma cruel de pagar sus deudas de juego y yo me convertí en la garantía permanente de sus errores en las cartas y los dados. Las noches seguían siempre el mismo ritual macabro. Mi papá esperaba a que mi mamá tomara las medicinas y empezara a roncar fuerte. Ese ronquido alto que resonaba por toda la casa, mezclado con el ruido de los grillos en el patio. Entonces venía a mi cuarto, siempre con esa manera nerviosa, fumando más de lo normal, las manos temblando ligeramente, y susurraba las palabras que me helaban la sangre. «Vamos, Elsa, tengo deudas que arreglar». Aprendí a reconocer las señales. Cuando llegaba a casa más tarde de lo normal, cuando se quedaba caminando por la sala como un animal enjaulado, cuando el olor a bebida en él estaba más fuerte que el cigarro, yo ya sabía que esa noche sería una de mis noches. Llegó un punto en que me quedaba acostada en la cama, toda tensa, esperando sus pasos en el pasillo. El camino hasta el club se volvió demasiado familiar. Conocía cada piedra suelta de la banqueta, cada poste de luz que parpadeaba cuando el viento movía los cables, cada sombra oscura de las casas cerradas. Sabía que en la casa de don Juan siempre quedaba una luz prendida en la cocina, que la perra de doña Lourdes siempre ladraba bajito cuando pasábamos, que el portón de don Pedro rechinaba cuando soplaba el viento. Y lo peor era que durante el día, cuando caminaba por esas mismas calles con mi mamá para hacer compras o ir a la iglesia, veía esos lugares y recordaba todas las madrugadas que había pasado por ahí, siendo llevada como un paquete para entrega. Cada esquina era un recuerdo, cada calle era una pesadilla disfrazada de normalidad. En el club, el ritual también era siempre igual. La contraseña en la puerta del fondo. 3 toques, pausa, 2 toques, que ya me sabía de memoria. El hombre gordo que abría y ya sabía por qué estábamos ahí, siempre con esa sonrisa asquerosa y los ojos brillando con malicia. El pasillo maloliente con esas puertas misteriosas, cada una escondiendo historias que ni quería imaginar. Y ese olor maldito de cigarro viejo, bebida agria y algo podrido que nunca logré identificar, pero que se quedaba pegado en mi ropa y en mi cabello. Pero lo que más me dolía no eran los cuartos apestosos donde me dejaban. Era lo que mi papá siempre decía antes de abandonarme ahí, siempre con esa voz que intentaba ser cariñosa, pero sonaba falsa. Quédate tranquilita y haz todo lo que los tíos te digan. Acuérdate que estás salvando a nuestra familia. Si no ayudas a tu papi, vamos a perder la casa y tu mamá se va a morir de pena. No quieres eso, ¿verdad, mi hija? Y entonces salía, dejándome sola, esperando a los tíos, hombres que yo conocía muy bien de la vida normal de la ciudad. Don Ribeiro de la farmacia siempre volvía, a veces solo, a veces trayendo a otras personas. Estaba el licenciado Carvalho, que era abogado y vivía en una casa grande cerca de la iglesia, siempre de traje planchado y hablando difícil. Estaba don Manuel, que tenía una tienda de abarrotes en el mercado y que siempre me daba paletas cuando iba con mi mamá a hacer compras. Estaba hasta el profesor Antonio, que daba clases en la primaria donde yo estudiaba y que todo el mundo respetaba como un hombre culto y educado. Lo más terrible era encontrar a esos hombres durante el día y tener que fingir normalidad. Cuando don Ribeiro me daba dulces en la farmacia, sonriendo y preguntando cómo estaba, sentía náuseas subiendo por la garganta. Cuando el profesor Antonio me llamaba para responder preguntas en el salón, me trababa.
Las palabras salían revueltas y él se impacientaba, pensando que yo era tonta. Cuando el licenciado Carvalho saludaba a mi mamá en la calle, quitándose el sombrero y haciendo reverencias, yo quería gritar, quería contarle a todo el mundo qué tipo de hombres eran realmente, pero las palabras se quedaban atoradas en la garganta, como si me hubieran cosido la boca. Hubo una vez que don Manuel estaba pesando frijoles para mi mamá en el mercado y me dio un plátano, como siempre hacía con los niños. Cuando extendí la mano para tomarlo, sostuvo mi mano un poco más de lo normal y me guiñó el ojo. Mi mamá no lo vio. Estaba distraída escogiendo jitomates, pero yo sentí ese escalofrío asqueroso subiendo por la espalda. Era como si me estuviera recordando nuestro acuerdo, el secreto que compartíamos. Mi vida se volvió una obra de teatro donde tenía que representar dos papeles completamente diferentes. Durante el día era la Elsita buena niña, hija obediente, alumna calladita. De madrugada me transformaba en la cosa que mi papá usaba para pagar sus deudas. Era como si fuera dos personas diferentes viviendo en el mismo cuerpo y ninguna de las dos lograba ser feliz. En la escuela, mis calificaciones se desplomaron como una piedra aventada al río. Yo, que siempre fui buena alumna, de repente estaba sacando malas notas en todo. La maestra doña Carmen llamó a mi mamá para platicar, preocupada porque yo estaba siempre adormilada, siempre distraída, siempre en otro mundo. «La niña parece que está en otro planeta», le dijo a mi mamá, acomodándose los lentes y hojeando mi cuaderno lleno de ejercicios incompletos. ¿Será que no está enferma? ¿O pasó algo en casa? ¿Cómo iba a explicarle a doña Carmen que no lograba prestar atención a las lecciones de matemáticas porque me la pasaba contando cuántos hombres habían pasado por ese cuarto apestoso en la semana? ¿Cómo iba a contar que no me podía concentrar en las tablas de multiplicar porque mi cabeza estaba siempre en el club, siempre en esos pasillos oscuros, siempre en esas voces susurrando cosas que quería olvidar? Mi mamá, pobrecita, pensaba que me estaba poniendo nerviosa, igual que ella. Empezó a darme té de tila antes de dormir, pensando que me iba a calmar, haciendo esas limpias que su abuela le había enseñado. Si ella supiera que el problema no eran nervios, sino lo que pasaba después de que ella se apagaba con las medicinas. Si supiera que su hijita estaba siendo usada como moneda para pagar las apuestas perdidas del marido. Lo peor eran los domingos en la iglesia. Mi familia siempre se sentaba en la misma banca, bien al frente, porque a mi papá le gustaba demostrar que era un hombre temeroso de Dios y que su familia era derecha. Yo me quedaba ahí usando mi vestido más bonito y con el cabello peinado por mi mamá, escuchando al padre hablar sobre pecado y pureza, sobre la importancia de la castidad y la obediencia a los padres, y sentía que todas esas palabras eran dirigidas hacia mí como flechas envenenadas en mi corazón. Era como si yo fuera la pecadora, como si yo fuera la sucia, como si yo hubiera escogido esa vida. El padre hablaba de que Dios lo veía todo y sabía de todos nuestros actos, y yo me quedaba aterrada, pensando que me estaba juzgando, que pensaba que yo era una niña mala por no tener valor de contar lo que pasaba. Una vez, tenía como 13 años ya, intenté platicar con la maestra doña Carmen. Me acerqué a su escritorio después de clase, cuando todos los otros alumnos habían salido corriendo al recreo, y empecé a tartamudear algo sobre un secreto que me estaba lastimando. Las palabras salían confusas, mezcladas con lágrimas que intentaba tragar. Doña Carmen, empecé moviendo nerviosamente la orilla del uniforme. Hay una cosa que quisiera contarle, pero antes de que lograra formar una frase completa, me interrumpió, mirando el reloj y juntando los libros. Elsa, si tienes problemas en casa, platica con tus papás. Las maestras no nos metemos en asuntos de familia. Eso es cosa para resolver dentro de casa misma. Intenté una vez más con doña Francisca, nuestra vecina, una señora que siempre fue amable conmigo y que a veces me daba cocada cuando pasaba frente a su casa. Estaba barriendo el patio cuando la encontré y empecé con rodeos, intentando encontrar valor para abrir el corazón. Pero a la mitad de la plática, cuando estaba juntando valor para contar que había unos tíos que me hacían cosas malas, paró de barrer y me miró con una expresión extraña.
Niña, cuidado con esas pláticas. Hay ciertas cosas que es mejor no andar contando por ahí, todavía más sobre hombres importantes de la ciudad. Eso puede traer problemas para tu familia. Tu mamá no necesita más problemas, ¿no es cierto? Fue como si supiera algo, como si todo el mundo en la ciudad supiera, pero fingieran que no veían, como si yo fuera la única que no entendía que eso era parte de la vida, que era así, que niñas como yo servíamos para eso. Era como si hubiera una conspiración silenciosa, un acuerdo tácito de que ciertas cosas no debían hablarse. A los 14 años, mi cuerpo empezó a cambiar y los comentarios de los tíos se volvieron diferentes, más asquerosos. Hablaban como si yo fuera ganado en el mercado, comparando, evaluando, decidiendo quién iba a aprovechar primero. Hacían apuestas entre ellos sobre mi cuerpo. Se reían de cosas que ni entendía bien. Yo quería desaparecer. Quería volverme humo y esfumarme de ese lugar maldito. Quería nunca más tener que escuchar esas voces y sentir esas miradas. Lo que más me dolía era ver a mi mamá marchitarse como una planta sin agua. Las medicinas fueron aumentando. Ahora tomaba 3 frasquitos diferentes todas las noches. Los dolores de cabeza se hicieron más frecuentes y empezó a hablar sola a veces, murmurando oraciones o platicando con personas que no estaban ahí. Yo estaba segura de que desconfiaba de algo, pero era como si tuviera miedo de descubrir la verdad, como si supiera que no iba a poder soportar lo que fuera que estaba pasando. Una noche, cuando tenía 15 años, llegué a casa después de otra sesión en el club y encontré a mi mamá despierta en la cocina. Eran casi las 4 de la mañana y estaba sentada en la mesa, todavía en camisón, con los ojos rojos de tanto llorar y las manos temblando. «Mi hija», dijo con la voz quebrada, sin ni siquiera levantar los ojos para mirarme. «Sé que hay algo muy malo pasando en esta casa. No sé qué es, pero lo sé. Mi corazón de mamá siente cuando hay cosas malas cerca». Mi corazón se disparó como si se me fuera a salir por la boca. Por un momento, pensé en contar todo, en tirarme en sus brazos y pedir auxilio, en gritar que ya no aguantaba más, que quería que eso terminara, pero entonces me acordé de las palabras de mi papá, siempre martillando en mi cabeza. «Si cuentas, tu mamá se va a morir de pena. Su corazón no aguanta. Vas a ser responsable de la muerte de tu propia mamá». Mirando a esa mujer frágil, ya tan destruida por las medicinas y las sospechas, con el cabello despeinado y las manos temblando, tuve la certeza de que realmente no aguantaría saber la verdad, que saber lo que el marido estaba haciendo con la hija única iba a terminar de destruir lo poquito que quedaba de su cordura. Entonces, mentí una vez más. «No hay nada malo, mami. Usted está imaginando cosas por las medicinas. Debe ser pesadilla». Me miró por un largo rato y vi en sus ojos que sabía que estaba mintiendo. Pero no insistió, no hizo más preguntas. Se levantó de la mesa despacio, como si cargara el peso del mundo en la espalda. Me dio un beso en la frente con los labios helados y susurró: «Que Dios nos proteja, mi hija. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros y nos proteja del mal». Y fue así como seguí cargando sola el peso que estaba destruyendo a toda mi familia. Mi papá hundiéndose cada vez más en las apuestas, llegando a casa cada vez más tarde y cada vez más desesperado. Mi mamá matándose lentamente con medicinas para no ver la realidad, cada día más delgada y más apagada. Y yo en medio, siendo el precio que todos pagaban por una paz falsa, siendo el pegamento podrido que mantenía a esa familia enferma funcionando. A los 16 años, yo ya no era más una niña. Era una adolescente quebrada, cansada, sin sueños, sin esperanza. Había dejado de jugar, dejado de reír, dejado de creer que la vida podía ser diferente. Cada madrugada que pasaba en ese club era como morir un poquito más, como si me fueran arrancando pedazos del alma y tirándolos a la basura. Pero el destino estaba preparando un cambio que ninguno de nosotros esperaba. A los 17 años ya estaba resignada con mi destino. 5 años de noches en el club me habían moldeado en una persona diferente, más vieja, más cansada, más muerta por dentro de lo que cualquier adolescente debería estar.
Había aceptado que esa sería mi vida para siempre. De día, fingiendo ser una joven normal de familia, de noche siendo la moneda de cambio de mi papá. Hasta había dejado de soñar con un futuro diferente, porque soñar dolía demasiado cuando la realidad siempre volvía en las madrugadas siguientes. Hasta que un viernes de septiembre de 1963, todo cambió. Era una de esas noches raras en que mi papá llegó a casa cantando una ranchera. Reconocí la señal inmediatamente. Había ganado algo en el juego y ganado bien. Cuando eso pasaba, que no era frecuente, se ponía eufórico, generoso, hasta cariñoso con la familia, como si la suerte en las cartas lograra borrar temporalmente la culpa de lo que me hacía. Compraba dulces para mí y medicinas mejores para mi mamá. Traía flores del mercado, hasta ayudaba en las tareas de casa, como si quisiera redimirse de las semanas de tortura que nos hacía pasar. «Elsa», gritó desde la puerta, despertando a mi mamá, que ya había tomado los 3 frasquitos de medicinas y estaba empezando a roncar. «Ven acá, mi hija, tu papi tiene una sorpresa para ti». Salí de mi cuarto descalza, en camisón, desconfiada. Las sorpresas de mi papá nunca eran realmente buenas. Siempre venían con algún precio escondido que yo terminaba pagando después. Siempre había una segunda intención detrás de los momentos de amabilidad. Estaba en la sala con una botella de tequila casi vacía en la mesa y una sonrisa grande en la cara enrojecida. En los bolsillos del pantalón de lino arrugado hacía ruido de dinero, monedas y billetes arrugados que se la pasaba contando y recontando con los dedos, temblando de ansiedad y alcohol. «Mira nomás lo que tu papi ganó hoy», dijo mostrando un puñado de billetes grandes. Más dinero del que había visto junto en mi vida. «Tuve suerte en las cartas. Le gané al coronel Méndez en una sola mano, una escalera real». El coronel Méndez era uno de los hombres más ricos y poderosos de toda la región, dueño de 3 haciendas enormes y cientos de cabezas de ganado, una persona importante que todo el mundo respetaba y temía al mismo tiempo. Era el tipo de hombre que decidía quién conseguía trabajo en la ciudad, quién recibía favores del ayuntamiento, quién prosperaba y quién se fregaba. Si mi papá le había ganado su dinero en una mesa de cartas, había sido una victoria muy grande. El tipo de cosa que se vuelve leyenda en la ciudad pequeña. «Mañana es sábado y no vas a tener que ir a ningún lado conmigo», dijo. Y entendí perfectamente que estaba hablando del club. «Puedes descansar, que tu papi está a mano con todo el mundo, todas las deudas pagadas». Por un momento fugaz, sentí una puntita de esperanza brotando en mi pecho, como una florcita terca. Tal vez las cosas sí iban a cambiar esta vez. Tal vez mi papá finalmente había aprendido a ganar en lugar de solo perder. Tal vez esa suerte grande fuera el comienzo de una vida nueva, donde yo pudiera volver a ser una niña normal, ir a la escuela sin sueño, jugar con las amigas, hasta tener novio cuando llegara la hora. Pero conociendo a mi papá como lo conocía, una parte de mí ya sabía que esa alegría iba a durar poco. Su suerte siempre se volteaba, y se volteó. El sábado por la tarde, cuando regresó de otra reunión con los amigos en el club, el humor había cambiado completamente. Llegó a casa pálido como la cera de una vela, nervioso como un gato mojado, fumando un cigarro tras otro y dejando toda la casa llena de humo. La suerte se había volteado nuevamente, y por cómo estaba, se había volteado feo. «Malditos dados cargados», rezongaba, caminando de un lado a otro en la sala como un animal enjaulado. «Maldita hora en que decidí doblar la apuesta». Intenté no poner atención, intenté fingir que no estaba escuchando, pero el corazón ya estaba apretado. Conocía esas señales. Sabía que en la madrugada siguiente vendría a buscarme al club y que esta vez sería peor de lo normal. En la madrugada del domingo me despertó para otra ida al club, pero esta vez era diferente, completamente diferente. Estaba más borracho de lo normal, tambaleándose por las paredes de la casa, hablando solo mientras caminábamos por las calles vacías de Puebla. El olor a tequila en él era tan fuerte que me daba náusea. Esta vez me pasé de la raya.
murmuraba, tropezándose en las piedras sueltas. Esta vez me metí en una que no sé cómo voy a salir. Dios mío, ¿cómo fui a dejar que la cosa llegara a este punto? En el club, en lugar de llevarme directo al fondo como siempre hacía, se quedó vagando por los pasillos oscuros, platicando en susurros desesperados con el hombre gordo de la puerta, gesticulando mucho, la voz oscilando entre súplica y desesperación. Yo me quedé recargada en una pared húmeda que olía a mojo, esperando y fingiendo que no estaba prestando atención, cuando escuché pedazos de la conversación que me hicieron helar la sangre. No tengo cómo pagar esa cantidad, Pepe, ni aunque vendiera la casa. El coronel no va a aceptar excusas. Ya lo conoces. Si no resuelvo para el lunes, dijo que va a mandar a los matones. ¿Será que la niña puede cubrir esta deuda también? El hombre gordo me miró con esos ojitos pequeños y puercos. Me examinó de arriba abajo, como si estuviera evaluando ganado en el mercado, e hizo un gesto negativo con la cabeza. Toto, esta vez te pasaste. Ni ella puede cubrir una deuda de ese tamaño, 5,000 pesos. Eso es dinero para comprar una casa. ¿Y el coronel todavía quiere intereses encima? 5,000 pesos. El número resonó en mi cabeza como un trueno. Era una fortuna, más dinero del que mi familia había visto en años. ¿Cómo es que mi papá había logrado perder tanto en una sola noche? Me quedé ahí recargada en la pared apestosa de ese pasillo maldito, intentando entender lo que estaba pasando. Mi papá se había metido en una deuda tan grande que ni vendiéndome lograba pagarla. ¿Cómo era eso posible? ¿Y qué nos pasaría si no lograba pagar? El resto de esa madrugada pasó en un borrón confuso de voces, humo y miedo. Recuerdo vagamente el cuartito habitual. Recuerdo hombres entrando y saliendo más apurados de lo normal. Recuerdo a mi papá nervioso en la puerta, platicando con otras personas, siempre gesticulando, siempre implorando más plazo. Cuando regresamos a casa, estaba en pánico total, sudando frío a pesar del calor de la madrugada poblana. El domingo por la mañana, mi mamá notó inmediatamente que algo estaba muy mal. Mi papá no lograba quedarse quieto. Andaba por la casa como un animal enjaulado, hablando solo, bebiendo tequila desde que despertó, fumando cigarro tras cigarro hasta que la casa quedó con el humo espeso, como neblina. Octavio, por el amor de Dios, ¿qué fue lo que pasó?, preguntó con esa voz débil, intentando sostener sus manos que temblaban descontroladamente. ¿Me estás asustando? Pero él solo rezongaba que era cosa de hombres y que ella no se metiera, que las mujeres no entendían de negocios. La pobrecita de mi mamá, ya tan frágil, se puso todavía más nerviosa y aumentó la dosis de las medicinas, tomando los 3 frasquitos de una sola vez para poder aguantar el clima tenso de la casa. Fue al final de la tarde del domingo que pasó lo que cambió todo para siempre. Mi papá salió de casa diciendo que iba a resolver las cosas de una vez por todas, que iba a arreglar todo con el coronel. Regresó después de la cena, completamente borracho, más alterado y desesperado de lo que lo había visto en toda mi vida. Entró a casa tropezándose con sus propios pies, tiró la silla de la mesa, quebró un plato que estaba en el fregadero y gritó algo sobre que todo estaba perdido, que no logramos entender bien. Mi mamá, asustada y temblando de miedo, se encerró en el cuarto y tomó una dosis extra de las medicinas para dormir. Yo me quedé en la sala, viendo a mi papá desplomarse en un sillón viejo y empezar a llorar, cosa que nunca en la vida lo había visto hacer. Era un llanto feo, de hombre quebrado, mezclado con sollozos y palabrotas. Se acabó todo, repetía entre lágrimas. Se acabó todo. ¿Cómo le voy a contar a ella? ¿Cómo la voy a ver a la cara? Después de un tiempo que pareció una eternidad, se levantó tambaleándose y dijo que iba a buscar cigarros en el carro. Escuché el ruido de la puerta del frente cerrándose, después un estruendo fuerte, como si se hubiera tropezado y caído con fuerza en el piso de piedra. Me preocupé y fui a ver si estaba bien. Encontré a mi papá caído en el piso, al lado de nuestro bochito azul viejo, roncando fuerte, completamente apagado por la bebida y la desesperación. A su lado,
En el piso polvoriento había una libretita pequeña de pasta negra que se le había caído del bolsillo de la camisa. Miré alrededor con el corazón latiendo fuerte. La calle estaba completamente desierta. Mi mamá estaba dopada por las medicinas y roncando fuerte en el cuarto. Mi papá inconsciente en el piso. Tomé la libreta con las manos temblando y regresé adentro de casa, prendiendo la luz de la cocina. Era una libretita sencilla, de esas de escuela que se compraban por unos centavos en la papelería, pero las páginas estaban llenas de la letra chueca y medio borracha de mi papá. En la primera página, escrito con pluma azul, estaba Libreta de la Suerte, Octavio Santos, 1958. Con el corazón disparado, empecé a hojear despacio y lo que vi en las primeras páginas me heló completamente la sangre en las venas. Cada página tenía anotaciones meticulosas sobre juegos, apuestas, fechas y valores perdidos. Pero no eran solo números fríos. En la columna donde debería estar escrito forma de pago, mi papá había anotado cosas que me hicieron querer vomitar ahí mismo en la mesa de la cocina. 15 de marzo de 1958. Ribeiro perdió 50 pesos en el póker. Pago. Una noche con Elsa. Primera vez. 22 de marzo de 1958. Liquiemo. Carvalho perdió 75 pesos en los dados. Pago. Elsa hasta la madrugada. 10 de abril de 1958. Manuel más profesor Antonio perdieron 100 pesos en la ruleta. Pago. Elsa para los dos toda la noche. 18 de abril de 1958. Don Joaquín Maslic, Carvalho perdieron 80 pesos en el truco. Pago. Elsa para los dos más 2 horas extras. Página tras página, la misma cosa horrible. Mi papá había transformado mi cuerpo en una contabilidad macabra, registrando cada humillación que sufrí como si fuera un negocio cualquiera, como si yo fuera ganado siendo negociado en el mercado de la plaza. 5 años de mi vida estaban ahí, resumidos en números, fechas y transacciones. Las manos me temblaron tanto que casi tiré la libreta en la mesa. Las lágrimas empezaron a escurrir por mi cara, cayendo en las páginas amarillentas, pero seguí leyendo como si estuviera hipnotizada, como si necesitara ver hasta dónde llegaba esa monstruosidad documentada. Y entonces llegué a las últimas páginas, las más recientes, con anotaciones del viernes pasado, y vi algo que me hizo el mundo entero desmoronarse como un castillo de naipes. 27 de septiembre de 1963. Juego grande con Coronel Méndez. Aposté todo el dinero que gané más la escritura de la casa, más pagaré de 2,000 pesos. Perdí todo en una sola mano. Justo abajo, con una letra más temblorosa que denunciaba desesperación total, mi papá había escrito: deuda total. 5,000 pesos más escritura de la casa, más intereses del 20% al mes. 6,000 pesos más nuestra casa. Y en la línea siguiente, la anotación que paró mi corazón e hizo el mundo girar alrededor de mí. Acuerdo final con Coronel Méndez cerrado hoy, 29 de septiembre de 1963. Entrega definitiva de Elsa como pago total de la deuda. Ella vivirá en la Hacienda Santa Rita como empleada especial de la familia. Mudanza el lunes 30 de septiembre de 1963 a las 10 de la mañana. Abajo, casi ilegible, había garabateado: perdónenme, Dios mío, no había otra salida. Leí y releí esas líneas hasta decorar cada palabra, cada coma, cada punto final. El lunes era en exactas 12 horas. En 12 horas, mi papá me iba a entregar al Coronel Méndez como si fuera un animal de compañía, un objeto, una propiedad suya. Ya no era para una noche, ya no era temporal como siempre había sido. Era para siempre, para siempre. No había simplemente vendido mi cuerpo durante 5 años en las madrugadas del club. Había apostado toda mi vida en una mesa de cartas. Y perdió. El Coronel Méndez tenía una reputación terrible en toda la región. Era un hombre de casi 60 años, viudo hacía más de 10, conocido por los malos tratos a los empleados de la hacienda. Las historias que corrían en susurros en la ciudad sobre cómo trataba a las mujeres que trabajaban para él eran demasiado terribles para repetir en voz alta.
Decían que quien entraba a la hacienda Santa Rita para trabajar con él nunca más era visto en la ciudad. Decían que tenía un cuarto especial en la casona solo para sus empleadas especiales. Decían cosas que dejaban a cualquier mamá de familia despierta de madrugada. Y era para él que mi papá me iba a entregar como esclava permanente para salvar la escritura de la casa donde mi mamá dormía dopada sin saber nada. Cerré la libreta con las manos temblando violentamente y me quedé ahí sentada en la mesa de la cocina, en medio de la madrugada silenciosa, intentando procesar lo que había descubierto. No era solo abuso temporal, no eran solo algunos años malos que algún día iban a terminar cuando cumpliera 18 años y pudiera escapar. Mi papá me había literalmente vendido como esclava para pagar una deuda de juego. En menos de 12 horas, dejaría de ser Elsa Santos Carvalho de Puebla para convertirme en propiedad personal del coronel Méndez. Iba a pasar el resto de mi vida en una hacienda aislada en medio del monte, siendo usada de la forma que él quisiera, sin volver a ver a mi mamá, sin volver a pisar la ciudad, sin nunca más tener esperanza de una vida diferente. Era el fin absoluto. No tenía a dónde correr, no tenía cómo escapar, no tenía a nadie a quien pedirle ayuda. En 12 horas, todo estaría decidido y yo me convertiría oficialmente en una cosa, no en una persona. Pero fue en ese momento exacto, sosteniendo esa libreta maldita entre las manos, sintiendo el peso de 5 años de humillación resumidos en esas páginas asquerosas, que nació en mí algo que nunca había sentido antes en la vida. Una rabia tan grande, tan profunda y tan pura, que quemaba dentro de mi pecho como un hierro en brasa. Si mi vida iba a terminar de todas formas, si me iban a destruir de todos modos, entonces por lo menos iba a arrastrar conmigo a todos esos hombres asquerosos que hicieron de mí lo que hicieron. Si ellos me iban a matar por dentro, yo los iba a matar a ellos por fuera, socialmente, moralmente, financieramente, de todas las formas que estuvieran a mi alcance. Miré por la ventana de la cocina y vi el día empezando a aclarar en el horizonte. Era domingo por la mañana y esa tarde abría la fiesta mensual de la directiva del club recreativo. Una fiesta elegante donde estarían presentes todos los hombres importantes de la ciudad, junto con sus esposas respetables, sus familias de bien, sus hijos educados en los mejores colegios. Y fue ahí que el plan nació en mi cabeza, claro y perfecto, como agua cristalina. Si ellos querían usarme como moneda de cambio, yo iba a usarlos a ellos como moneda de venganza. Si ellos pensaban que podían quebrarme en silencio, yo los iba a quebrar a ellos frente a todo el mundo. La libreta estaba ahí en mi mano, la prueba de todo. Y en algunas horas, todo el mundo iba a saber quiénes eran realmente los hombres respetables de Puebla. Pasé toda esa mañana de domingo en estado de shock, caminando por la casa como un fantasma, sosteniendo la libreta maldita contra el pecho. Mi mamá, todavía dopada por las medicinas, apenas salió del cuarto. Mi papá seguía desmayado en el piso al lado del carro, roncando bajo el sol fuerte de Puebla. Era como si toda la casa hubiera parado en el tiempo, esperando el apocalipsis que vendría a la mañana siguiente. A las 2 de la tarde empecé a arreglarme. No para huir, no tenía a dónde ir. No para esconderme, no serviría de nada. Me arreglé para la guerra. Tomé mi vestido más bonito, ese azul cielo que mi mamá había cosido con tanto cariño para mi cumpleaños de 16 años. Peiné mi cabello largo, dejándolo suelto sobre los hombros. Me puse el labial rojo que me había regalado mi tía en la Navidad pasada y que nunca había usado. Quería estar bonita para mi último día como Elsa Santos Carvalho. A las 3 en punto, cuando escuché los primeros acordes de la banda de mariachis que siempre tocaba en las fiestas de la directiva del club, tomé la libreta y salí de casa. No avisé a nadie, no dejé nota. Solo salí caminando por las calles de Puebla con la determinación de quien no tenía nada más que perder. El club recreativo estaba en fiesta total. Carros bonitos estacionados en el frente, hombres de traje blanco y mujeres de vestidos elegantes subiendo la escalinata principal, sonido de música y carcajadas saliendo por las ventanas abiertas. Era la fiesta mensual de la directiva, el evento social más importante de la ciudad.
donde la élite local se reunía para mostrar estatus y hacer negocios. Entré por la puerta del frente, cosa que nunca había hecho en mi vida. Siempre entraba por el fondo, como un animal siendo llevado al matadero. Esta vez subí la escalinata principal, con la cabeza en alto, saludando a los porteros que me conocían desde pequeña. El salón estaba repleto. Más de 200 personas, todas muy bien vestidas, platicando en grupitos, bebiendo champán y comiendo bocadillos finos. En el escenario, una banda de 5 músicos tocaba sones y rancheras, mientras algunas parejas bailaban en el centro del salón. Caminé despacio entre los grupos, buscando caras conocidas, y fueron apareciendo, una por una, como fantasmas de mi pesadilla. Ahí estaba don Ribeiro, elegante de traje gris, platicando con la esposa sobre la farmacia nueva que iba a abrir. Allí estaba el licenciado Carvalho, de saco blanco impecable, riéndose fuerte en una rueda de abogados y hacendados. Don Manuel estaba cerca de la barra, presumiendo sobre los negocios prósperos en el mercado. El profesor Antonio, siempre respetado, discutía educación con otras familias importantes. Y en el centro del salón, como un rey en su trono, estaba el coronel Méndez, rodeado de aduladores, contando historias de las haciendas, gesticulando con un vaso de whisky en la mano. Cuando me vio, sonrió y me saludó con la mano como si fuera un viejo conocido de la familia. Mi papá también estaba ahí. Obviamente había logrado recomponerse y llegar a la fiesta, probablemente con la esperanza de conseguir una prórroga más de la deuda. Estaba en un rinconcito bebiendo cerveza y evitando la mirada del coronel, sudando frío a pesar del ventilador prendido. Respiré profundo, sentí el peso de la libreta en mi bolsa y caminé hasta el escenario. Los músicos estaban terminando una canción cuando llegué cerca. El vocalista, un muchacho joven que conocía de la iglesia, me saludó. «Hola Elsa, qué sorpresa verte aquí en la fiesta». «Hola Juan, ¿puedo pedirte un favor? Necesito decir algo importante a la gente. ¿Me prestas el micrófono por unos minutitos?» Me miró medio confundido, pero como me conocía desde niños y siempre fui una niña educada, me entregó el micrófono sin cuestionar. «¡Gente!», llamé, y mi voz resonó por las bocinas del salón. Las pláticas fueron bajando poco a poco. Algunas personas me miraron con curiosidad, otras siguieron platicando, pensando que era solo otro anuncio cualquiera de la fiesta. «Disculpen, gente», repetí, más fuerte. «Quisiera la atención de todos por unos minutitos, por favor». Ahora sí, el salón entero se paró. 200 personas mirándome, esperando. Vi a mi papá del otro lado del salón, la cara poniéndose blanca como el papel cuando se dio cuenta de dónde estaba yo y lo que tenía en la mano. «Mi nombre es Elsa Santos Carvalho», empecé con la voz firme y clara. «Hija de don Octavio Santos, ese de allá en el rincón. Tengo 17 años, vivo en la calle del Rosario y estudio en la primaria de aquí de la ciudad». Murmullos empezaron a esparcirse por el salón. La gente se preguntaba por qué una adolescente estaba interrumpiendo la fiesta de la élite. «Estoy aquí hoy porque mañana por la mañana, a las 10 en punto precisamente, voy a ser entregada como pago de una deuda de juego. Voy a pasar el resto de mi vida en una hacienda trabajando como esclava, porque mi papá perdió nuestra casa en una mesa de cartas». El silencio ahora era absoluto. Ni el ruido de los ventiladores se oía. Vi varias bocas abriéndose de asombro, varias miradas volteándose hacia mi papá, que estaba intentando esconderse detrás de una columna. Pero antes de convertirme en propiedad del coronel Méndez, continué mirando directamente hacia él. «Pensé que ustedes deberían saber cómo es que mi papá pagó sus deudas en los últimos 5 años». Abrí la libreta con las manos temblando, pero la voz siguió firme. Voy a leerles algunos pedazos de la libreta donde mi papá anotaba sus negocios. 15 de marzo de 1958. «¡Para con eso!», gritó mi papá del otro lado del salón, empezando a abrir camino entre la gente para llegar al escenario. Pero el licenciado Ferreira y otros 2 hombres lo sostuvieron por los brazos. «Don Ribeiro de la farmacia». Continué mirando directamente hacia él. «Deuda de 50 pesos en el póker. Pago. Una noche con Elsa. Era mi primera vez.
Tenía 12 años. El grito que la esposa de don Ribeiro dio resonó por todo el salón. Se cayó en una silla poniéndose mal, mientras él se ponía rojo como un chile. 22 de marzo del mismo año. Licenciado Carvalho, nuestro respetado abogado, deuda de 75 pesos en los dados. Pago. Elsa hasta la madrugada. Doña Carmen, esposa del licenciado, empezó a llorar fuerte, gritando: «¡Mentira, mentira!». Pero la cara del marido ya había confesado todo. 10 de abril. Don Manuel del Mercado y el profesor Antonio juntos. 100 pesos en la ruleta. Pago. Elsa para los dos toda la noche. La confusión estaba apoderándose del salón. Mujeres llorando, hombres gritando, algunos intentando salir, otros queriendo callarme. Pero seguí leyendo, página por página, fecha por fecha, nombre por nombre. 3 de junio. Don Joaquín del Registro Civil y licenciado Carvalho otra vez. 15 de agosto. Coronel Sebastián, don Roberto de la Panadería y 2 más. 20 de diciembre. Fiesta de fin de año. 6 hombres diferentes. Cada nombre que decía era una bomba explotando en el salón. Esposas desmayándose. Hijos preguntándoles a los papás qué estaba pasando. Hombres intentando escapar por la puerta. El presidente municipal, que también estaba en la lista, salió corriendo con la familia. El delegado, cuyo nombre aparecía varias veces, intentó sacarme del escenario, pero fue impedido por otras personas que querían escuchar todo. Y para finalizar, dije, llegando a la última página, el acuerdo de ayer, 29 de septiembre de 1963. Deuda total con el coronel Méndez. 6,000 pesos más la escritura de nuestra casa. Pago. Entrega definitiva de Elsa como empleada especial de la Hacienda Santa Rita. Mañana a las 10 de la mañana. Miré directamente al coronel Méndez, que estaba pálido como un fantasma, rodeado de miradas acusadoras. O sea, gente, concluí cerrando la libreta. Mañana temprano dejo de ser persona para convertirme en propiedad. Pensé que las esposas y los hijos de ustedes deberían saber qué tipo de hombres son realmente. Aventé la libreta al piso del escenario, donde hizo un ruido seco que resonó por el salón silencioso. Se la pueden quedar, es la prueba de todo. 5 años de mi vida, resumidos en números y valores. Ahora ya saben el precio de la honra de los hombres más respetados de Puebla. Bajé del escenario caminando despacio, con la cabeza en alto, mientras el caos total se apoderaba de la fiesta. Mujeres llorando y gritándoles a los maridos, hombres intentando explicarse, algunos peleándose entre sí, otros intentando escapar. Mi papá había desaparecido en la confusión, probablemente escapó por la puerta del fondo. Caminé hasta la salida principal, donde varias personas todavía estaban en shock, mirándome como si fuera un fantasma. En la puerta, me volteé una última vez hacia el salón revuelto y dije fuerte: «Diviértanse en la fiesta». Salí del club bajo el sol fuerte de la tarde poblana, respirando el aire libre por primera vez en 5 años. Sabía que mi vida como la conocía había terminado, pero ahora la vida de ellos también. Caminé hacia casa despacio, saboreando cada paso en libertad. Cuando llegara mañana por la mañana, el coronel Méndez ya no iba a querer una empleada que había expuesto públicamente a todos los hombres poderosos de la ciudad. Ninguno de ellos iba a tener valor de ponerme la mano encima después de eso. Había transformado mi vergüenza en la condena de ellos. Había usado la misma arma que ellos usaron contra mí, la exposición pública, para liberarme, y funcionó. En los días siguientes, toda la ciudad hablaba solo de una cosa: el escándalo del club. Las esposas exigieron divorcio, los hijos cortaron relaciones con los papás, los negocios empezaron a quebrar. La policía tuvo que investigar, presionada por las familias ofendidas. Mi papá, deshonrado y sin tener a dónde correr, salió de Puebla y nunca más regresó. El coronel Méndez perdió prestigio e influencia. Los otros hombres se convirtieron en parias sociales, y yo me mudé a la Ciudad de México con mi mamá, que finalmente dejó de tomar medicinas cuando descubrió la verdad. Años después, me casé con un hombre bueno, tuve hijos, construí una vida nueva.
Pero nunca olvidé la lección que aprendí ese domingo de septiembre en Puebla. A veces, para liberarse de los monstruos, uno tiene que volverse monstruo también, por lo menos por un día. Y así, mis queridos, fue como una niña de 17 años que había pasado 5 años siendo tratada como cosa, encontró fuerzas para voltear el juego contra quien pensaba que podía destruir su vida para siempre. Hoy, a los 79 años bien vividos, cuando me levanto por la mañanita para cuidar mi huertito aquí en la Ciudad de México, miro las plantas creciendo y pienso en cómo la vida a veces necesita una tormenta para poder florecer de nuevo. Eso fue lo que me pasó ese domingo de septiembre de 1963. Tuve que volverme huracán para poder volver a ser primavera. Ustedes deben estar preguntándose, ¿y después, doña Elsa, cómo fue que logró rehacer su vida? Déjenme contarles rapidito cómo fueron los años siguientes, porque sé que se quedaron curiosos por saber el final de la historia. Mi mamá, pobrecita, cuando supo de todo lo que había pasado durante esos 5 años, se quedó tan alterada que pasó 3 días solo llorando. Pero ¿saben qué fue lo interesante? Dejó de tomar esas medicinas fuertes de un momento a otro. Era como si descubrir la verdad hubiera curado sus nervios. El problema no eran los nervios, era vivir en una casa llena de secretos y mentiras. Nos mudamos a la Ciudad de México 2 semanas después del escándalo. Fuimos a vivir en una casita sencilla que mi tía Juana consiguió para nosotras cerquita de Coyoacán. Mi mamá consiguió trabajo cosiendo por encargo y yo empecé a trabajar en una tienda de telas en el centro de la ciudad. Era un trabajo honesto, donde recibía mi dinerito al final del mes y nadie podía tocarme sin mi permiso. Me tardé 2 años en lograr confiar en hombres de nuevo. Cuando don Jorge, que trabajaba en la tienda de al lado, empezó a ponerme atención, me asustaba, pensando que quería algo a cambio. Pero él fue paciente, respetuoso, me cortejó a la antigua, pidiendo permiso para platicar conmigo, para llevarme al cine, para tomar mi mano. Noviamos 3 años antes de casarnos. El día de nuestra boda, en 1969, lloré tanto que se me corrió todo el maquillaje. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de gratitud por haber descubierto que existía amor de verdad en el mundo. Amor que no lastima, amor que no humilla, amor que construye en lugar de destruir. Tuve 3 hijos con mi Jorge, 2 niños y una niña. Los crié con mucho cariño, pero también con mucha plática sobre respeto, sobre límites, sobre la diferencia entre cariño verdadero y toque que lastima. A mi hija, principalmente, siempre le hablé claro. Mi hija, tu cuerpo es tu templo. Nadie tiene derecho de entrar a ese templo sin tu permiso, no importa quién sea. Mi Jorge era un hombre bueno, trabajador, que me respetaba y respetaba a nuestros hijos. Vivimos 42 años juntos hasta que Dios se lo llevó en 2011. Fueron años de paz, de amor verdadero, de familia unida. Me probaron que sí era posible construir una vida bonita después de tanta destrucción. Mi mamá vivió hasta los 85 años. Murió durmiendo, tranquila, en nuestra casa en la Ciudad de México. En sus últimos años, platicábamos mucho sobre esa época terrible en Puebla. Ella siempre pedía perdón por no haberse dado cuenta antes, por no haberme protegido, pero yo siempre le decía, «Mamá, usted también era víctima. Usted también estaba siendo destruida por ese hombre». Sobre mi papá, supe por terceros que terminó en Tijuana, donde murió solo algunos años después, bebiendo en las calles. No sentí rabia cuando me enteré. No sentí lástima. No sentí nada. Era como si se hubiera vuelto un extraño para mí en el momento en que leí esa libreta maldita. ¿Y los otros hombres? Bueno, la vida se encargó de hacer justicia con cada uno. Don Ribeiro perdió la farmacia porque nadie más quería comprar medicinas con él. El licenciado Carvalho tuvo que salir de la ciudad porque las familias no querían un abogado que hacía esas cosas con niños. El profesor Antonio fue despedido de la escuela. El coronel Méndez perdió prestigio político y murió amargado años después. Toda la ciudad cambió después de ese domingo.
Las mamás se volvieron más atentas con los hijos, las esposas empezaron a cuestionar más a los maridos, y todo el mundo aprendió que apariencia de respetabilidad no significa nada si por debajo hay podredumbre. Pero la lección más importante que quiero dejarles, especialmente a las niñas y mujeres que me están escuchando, es esta. No importa cuánto hayan intentado quebrarte, no importa cuánto pienses que estás destruida, siempre existe una fuerza dentro de nosotros que nadie puede quitarnos. Esa fuerza estaba durmiendo dentro de mí durante 5 años, pero cuando despertó, fue lo suficientemente poderosa para voltear toda una ciudad de cabeza. Y si estaba en mí, que era solo una niña de 17 años, sin estudios y sin dinero, también está en cada uno de ustedes. Si estás pasando por algo parecido a lo que yo pasé, si alguien te está lastimando, si alguien está usando tu cuerpo para pagar algo que no es tu responsabilidad, si alguien está amenazando a tu familia para mantenerte en silencio, quiero que sepas algo. No es tu culpa. Nunca fue. Nunca va a ser. Y por más que parezca imposible escapar, por más que pienses que no tienes a dónde correr, siempre existe una salida. Puede no ser fácil, puede ser aterradora, como fue para mí, pero existe. Busca ayuda, platica con alguien de confianza, denuncia, grita si es necesario. No cargues esto sola, como yo lo cargué por tanto tiempo. Hoy existen leyes que protegen a niños y mujeres. Hoy existen delegaciones especializadas, teléfonos de denuncia, gente entrenada para ayudar. Usa esas armas que no existían en mi época. Y para ustedes que son papás y mamás, platiquen con sus hijos. Enséñenles sobre respeto, sobre límites, sobre la diferencia entre cariño y abuso. Creen un ambiente donde se sientan seguros para contar cualquier cosa que esté pasando. Mi historia terminó bien porque encontré valor para reaccionar, aun cuando pensé que ya no tenía nada más que perder. Pero pudo haber terminado muy diferente si hubiera encontrado adultos responsables que me protegieran desde el principio. Ustedes que me están viendo ahora pueden ser esos adultos para algún niño o adolescente que necesita ayuda. Estén atentos a las señales. Crean cuando alguien les cuente que lo están lastimando. Protejan a quien no puede protegerse solo. Y para finalizar, quiero agradecer desde el fondo de mi corazón viejo a cada uno de ustedes que tuvo paciencia de escuchar esta historia difícil de una abuelita de 79 años. Sé que no fue fácil escuchar, así como no fue fácil para mí contar. Pero si esta historia logra salvar a un niño, si logra darle fuerza a una persona que está pasando por algo parecido, si logra abrir los ojos de un adulto para proteger mejor a los pequeños, entonces valió la pena revivir cada momento doloroso. No olviden dejar ese like especial ahí para ayudar a esta abuelita a esparcir este mensaje. Comenten contándome de dónde son, si la historia les tocó el corazón, y principalmente si conocen a alguien que necesita escuchar esto, compártanlo. La vida es bonita, mis queridos. Aún después de la tormenta más terrible, siempre nace un arco iris. Yo soy la prueba viva de que es posible recomenzar. Es posible ser feliz. Es posible transformar dolor en fuerza. Un besito en el corazón de cada uno. Que Dios los bendiga y hasta el próximo video. No Ahí mames. voy, amigo, ahí voy. El otro se quedó en nada. Se quedó en Aguanta, nada, se quedó en aguanta. nada. ¿Dónde verga estás, güey? Dispárale desde ahí. Está nada. No, estoy cargando. De su pinche madre me quedé sin balas. Atínale, güey. Ah, ¿verdad, puto? Me caí. No, güey, te habías quedado ahí arriba. No, pues estoy aquí contigo. ¿Dónde está? Ven, ven, ven. Acá debe estar de este lado. Iji. Vámonos a la verga. No, ya, espera, ahí quédate, ahí déjame. Espérate, no. Tú chíngate ese güey. Chíngate ese güey. No lo veo, Va la a neta, abrir, va güey. a abrir. Súbete al carro a recuperarte tú solo. Es lo que voy a hacer. Y no veo que lo hagas. ¿Qué es eso? Ya se fueron, ¿no? No, güey, pues bajé al güey que estaba aquí. Ya no los veo. ¿Ya no están?
Deja curarme. Acá había un botiquín. Sí, Acá hay uno, huevo. aquí hay uno. No los veo, güey. No, se Pero ya bajé vamos. a uno y el otro se te peló. Sí, el otro se me peló. Vámonos. Corre, corre. Puta madre, me aventé para atrás. Agarra la tirolesa que acabo de poner. No mames, yo también la cagué. Puta zona, ¿qué pedo? Está corriendo muy rápido. Es lo que estoy viendo, no sé ni por qué. Ya entré. Va muy rápido, ¿no? La pinche zona pedorra. Vas a de ver. Aquí está ese güey, ¿eh? Por aquí está. Están ahí enfrente construyendo. ¡Ay, güey! Me bajó. Está aquí arriba de la casa. ¡No mames! Tienes al otro del otro lado. Me sacó, creo. ¿Neta? No, aquí estoy. Verga, no Está arriba traigo de la vida. casa. Sí, no traigo vida. Vete, vete, vete. Vete, vete. No traigo vida, aguanta. ¿Te estás curando tú? Sí, sí, sí. Ahí viene, 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 viene para acá. Puta madre, construyó. Cúrate, cúrate. No puedo curarme, no tengo con qué. Ah, vámonos, vámonos en el Súbete, carro, en el súbete. carro. Ven acá, ¿Dónde estás? aquí atrás. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos a la verga. Ahora sí, pinches perros. Pasa a ver si puedes pasar al lado de ellos para balasearlos. Estaría chido. No traigo vida, güey. No, pues estás bien. Si me quedo nos van a putear. Ah, verga, le vengo dando al carro. Avanza, 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 avanza. Vámonos a la verga. No mames, aquí hay gente, Acá hay güey. loot, acá hay loot. Pero aquí hay gente, mamón. Vente, acá hay loot. Vente aquí, quédate. Aunque sea para ponernos escudo. Ahí vienen esos güeyes, ¿eh? No me digas. ¿Dónde están? Vente. Aquí están. ¡Ah, huevo! A huevo, por puto. Venía bien sobres el güey. Sí, güey. Es el otro güey, no sé dónde quedó. Puta madre, pinche juego, qué pedo, se me está trabando. Ahí viene igual, ¿Dónde ¿eh? verga estás? No lo veo. Ahí. Ah, puta madre. Vente Menos para mal. acá. Cómete esto. Chile, le voy a aventar otro puto cañonazo. Órale, perro, cálmese. Cómete esto. Una pizza, una pizza. Pero déjame, mamón, déjame pizzas. Sí. Ahorita llévate las que te sobren. Ya no me No sobraron. te las comas, güey. No, hombre, ya no me sobraron, papi. ¿Qué quieres que haga, carnal? Acá hay una de estas madres morada, ¿eh?